Estimadas hermanas y hermanos, es un gusto estar juntos nuevamente, ahora para la 32ª clase del curso de Filocalía 2020. ¿Se acuerdan del pseudo Dionisio Areopagita, hacia el cual nos aproximamos brevemente hace unos meses, incursionando o pretendiendo conocer algo de lo que se llamó teología negativa o vía apofática, ese camino no discursivo en el cual el monje o el orante pretende llegar a un silencio, el cual denomina oración pura o también más poéticamente tiniebla luminosa, donde el contemplativo permanece en un estado de no saber, ajeno al entendimiento, pero pleno de intimidad con Dios en el propio corazón. Hoy continuaremos aproximándonos a esta forma de oración, a esta forma de contemplación, basándonos en los 13 primeros capítulos del libro La nube del no saber, de un autor anónimo inglés que presumiblemente, y según afirman los eruditos, vivió en torno al siglo XIV y habría sido un monje cartujo. ¿Qué nos dice este autor que a la vez le está escribiendo a un discípulo, a un joven discípulo de 24 años, que está interesado y que se siente llamado a la vía de la oración contemplativa? Este director espiritual, muy conocido y de mucha fama hoy en día, incluso en culturas y religiones ajenas a la cristiana, da instrucciones precisas para introducirse en la práctica de la contemplación y define parámetros muy claros para que uno mismo se dé cuenta si está llamado o no a esta particularísima forma de acercamiento a Dios. Veamos. Lo primero que nos dice el autor es que el deseo que arde en el corazón es signo del llamado de Dios. Si siento en mi corazón un deseo de ser contemplativo, de vivir en la contemplación y en esta forma de oración lo más silenciosa posible, ese deseo es el modo en que Dios te hace saber que te está llamando a este camino que en cierto modo es una puerta estrecha. Una puerta estrecha porque requiere de nosotros que durante la oración abandonemos todo concepto, que nos olvidemos de las criaturas, de los problemas, del pasado y del futuro, y que dejemos también de pretender comprender a Dios o recibir de Él señales precisas. El autor de La nube utiliza una imagen muy clara. Dice que se ha de permanecer en sí, en el centro de uno mismo, teniendo por debajo una nube de olvido hacia todo lo creado y teniendo por encima una nube de olvido que nos separa de Dios. Esto no es, querido, estar separados de Dios por esta tiniebla luminosa, sino que es hasta donde podemos llegar. La gracia nos trae a esta forma de oración. Y la gracia sabe cuando nos abrirá a una luz de un conocimiento íntimo, distinto e intransmisible que llegará al propio corazón en el momento oportuno. Mientras tanto, dice, debes permanecer perseverante, confiado a la gracia y poniendo lo mejor de ti. ¿Poniendo lo mejor de nosotros en qué? En no escuchar los pensamientos y ni siquiera en seguir los buenos pensamientos. Llega a tal extremo el autor en esto que dice que aunque imágenes y pensamientos sobre la pasión de Cristo
sobre las virtudes evangélicas, sobre el camino cristiano, etcétera, etcétera, aún esos pensamientos nos alejan de esa tiniebla luminosa que es Dios acercándose al propio corazón, no por vía intelectual, sino solamente por vía del amor. La primera instrucción que nos da el autor de la nube es iniciar un suave movimiento de amor que pretende elevarnos hacia Dios. Quiero hacerles la lectura de la oración con que el autor inicia su obra. Fíjense qué ilustrativa que es de este modo, de este camino. Dice así: oh Dios, a quien todos los corazones están abiertos y toda voluntad habla, y ante quien ningún secreto permanece oculto, te imploro que purifiques la intención de mi corazón con el don de tu gracia, para que pueda amarte perfectamente y alabarte como mereces. Repito esta parte: para que pueda amarte perfectamente y alabarte como mereces. Amén. ¿Cómo puede amarse perfectamente a Dios y alabarlo como merece? En un total olvido de nosotros mismos. Este total olvido implica también olvidar las criaturas y todo lo creado, y olvidar respecto de Dios toda pretensión, toda súplica específica, todo anhelo de devoción, de unción, de gracias especiales, de gozo, de dicha. Es sumergirse en una entrega lo más absoluta posible, lo más perfecta posible, en donde nos vaciamos enteramente, esperando, porque no podremos evitarlo, que la gracia actúe en nosotros. Pero esta actuación de la gracia actuará en el corazón de una manera que no podemos prever, ni tenemos que intentar manejar. Este es el concepto básico que este magnífico director espiritual nos hace llegar, la enseñanza que nos trae. A propósito de lo que hablábamos días atrás, de que sería bueno que cada uno eligiera un autor, un texto o dos textos como norma espiritual, como regla de vida, como orientación particular en ausencia de un director espiritual personal. Y decíamos también que esto nos podía servir de referencia, que si nos aferrábamos a esta dirección espiritual que elegíamos, podíamos andar un camino hasta el final. Recuerden que Filocalía nos dice, y también este autor anónimo, que lo más importante es seguir un camino hasta el final, porque al final de todos los caminos siempre está Dios. El autor está dando instrucciones precisas en esta obra, La nube del no saber, y también en otro libro muy conocido que se llama El libro de la orientación particular. Está dando instrucciones muy precisas a un discípulo de 24 años, monje también como él, que se siente llamado a la vida contemplativa. Y le dice, antes que nada, tienes que tratar de elevarte hacia Dios mediante un suave movimiento de amor. Es decir, puestos a orar, dispuestos a orar, encontrando la actitud adecuada de entrega, en un ámbito lo más adecuado y silencioso posible, habiendo relajado lo más posible el cuerpo, serenado nuestras pasiones, respirado profunda y suavemente para aquietar la mente, debemos allí encontrar en nosotros el amor a Dios, que se define como un suave movimiento, un anhelo de encontrarme con Dios.
Y es desde este anhelo que debo elevarme con el corazón, no con la mente. Dice también el autor que este monje presumiblemente cartujo, que cuando sentimos en nosotros un deseo ardiente de Dios, de silencio y de vida contemplativa, eso mismo es signo, es señal de que nuestra vocación va por ese camino. Dios te llama a través del deseo ardiente en tu corazón, dice la nube del no saber. Es un muy buen criterio. Recuerdo de otra lectura, no en estos primeros 13 capítulos, que le dice que si a cada rato estás buscando cosas sobre la contemplación, cada vez que tienes oportunidad intentas ir a un silencio, aunque no lo logres, que cada vez que escuches que se habla de lo contemplativo ya te enciendes y quieres escuchar, etc. Le dice a su discípulo, esa es tu vocación que se está manifestando. Dios que te está llamando. También nos advierte el autor de la nube que será necesario antes de abocarse de lleno al camino de la contemplación, haber pasado por las exigencias de la vida activa, que es muy difícil que sin haber pasado antes por algunos apostolados activos, por una vida de servicio, lleguemos a trascender esta actividad para sumergirnos en la nube de olvido que implica la contemplación. Allí el mensaje inicial de este maestro espiritual. Nos da un parámetro clarísimo, un criterio muy definitivo, diciendo lo siguiente: tienes que hacer todo lo que está en tu mano para cumplir tu vocación. En este caso habla de la vocación contemplativa. Si haces todo lo que está en tu mano, la gracia no te va a faltar. Eso es lo único necesario. ¿Y qué es hacer lo que está en nuestra mano? Destinar tiempo a la contemplación y en el momento de la oración abandonar todo discurso. Ni siquiera tenemos que seguir los buenos pensamientos. Desecha imágenes o reflexiones sobre la pasión de Cristo. Deja de lado la enseñanza evangélica. Ni siquiera te acuerdes de eso. Es muy extremo en esto, porque dice, estos pensamientos que son tan buenos y útiles en otras formas de oración, al contemplativo pueden perjudicarlo, porque pueden provocar asociaciones de imágenes y de pensamientos que te terminen alejando de esta nube, de esta tiniebla luminosa a la que tenemos que acceder. Es terminante en esto. Es evidente que nos pide desatender a todo pensamiento. Deja de lado toda preocupación sobre el pasado, sobre el futuro, sobre tus amigos, sobre tus afectos, sobre lo que has hecho. Cualquier cosa ha de dejarse de lado. Y también toda expectativa a futuro. Deja de esperar cosas de Dios. No le pidas. No anheles particulares gracias o determinadas experiencias. Abre tu corazón y deja salir de tu corazón hacia Dios el amor que le tienes. Porque si no tuviéramos un fuerte amor a Dios, no habríamos sido llamados a la contemplación. Este amor a Dios que nos dio la gracia es a la vez el signo de nuestra vocación. Ahora continuamos. Un concepto muy importante que el autor de La nube del no saber nos hace llegar con mucho énfasis es aquel concepto de que el hombre fue hecho para amar. El hombre, el ser humano, fue hecho para amar. Y todo lo que le ocurre en su vida son oportunidades
para trascender las dificultades y encontrar allí el amor. Es decir, el amor es el centro de la creación. La creación nace del amor de Dios, transcurre en movimientos de amor que Dios hace hacia la humanidad a través de los acontecimientos, y la creación culminará en el amor que es la unión total con ese Dios increado y que no podemos conocer con la mente. Esto de que fuimos hechos para amar nos ilustra con precisión el por qué a veces estamos tan desencaminados, tan confundidos, tan lejos del corazón. ¿Por qué la vida se nos hace tan difícil? Porque hemos olvidado el significado, el sentido de para qué estamos aquí. Y los acontecimientos se nos presentan muchas veces con el color de la tragedia, del dramatismo, del sufrimiento intenso, del dolor incomprensible. Porque también hemos olvidado que esos acontecimientos son escenarios, situaciones creadas por Dios para nosotros, no solo como especie humana, sino individualmente como personas humanas. Acontecimientos, repito, que han sido creados para nosotros, a fin de que encontremos, mediante el amor, el modo de trascenderlos, de ir más allá. Volvemos sobre un concepto que en Filocalía se ha repetido y que tratamos hace poco. Dios nos sigue creando. Dios nos sigue creando. No nos hizo un día, nos terminó de hacer y nos dejó en el mundo. Dios nos creó, nos sostiene en su mano y todavía nos está modelando. Y nos modela merced a lo que ocurre, a lo que nos va ocurriendo. Intenta Dios, a través de sus múltiples maneras de amar, de que reconozcamos que vivimos en Él y para Él, que darle alabanza y amarlo con todo nuestro ser es nuestro sentido último. Sucede que a veces nos imaginamos, cuando escuchamos estas palabras, que por supuesto no son nuevas, estas afirmaciones, nos imaginamos esto de vivir para amar a Dios, o que el sentido del ser humano es amar a Dios y unirse a Él, desde nuestro actual estado mental. Entonces es muy posible que imaginemos hasta aburrimiento en este objetivo. Si mi estado mental está desconectado del corazón, en donde vive mi amor por Dios, mi amor por mi Padre Dios, si estoy desconectado de este sentimiento, a la mente le va a parecer algo árido, frío, vivir para amar a Dios. ¿Me llena eso? Si estás desconectado del corazón, no. La nube del no saber nos exhorta a unirnos a nuestro propio amor hacia Dios. Cuando encontramos en nosotros esta especie de chispa, esta especie de fuego que quiere elevarse, es desde ahí donde podemos encarrilarnos, encontrar nuestro camino, nuestra vocación, y mucho más el contemplativo. Quería destacarles esto que está en los primeros capítulos de La Nube, porque me parece central en el mensaje de este director espiritual. Después, una instrucción, un consejo muy importante. Darse cuenta de los movimientos de la voluntad y dirigirlos hacia Dios. Darnos cuenta de los secretos movimientos que se producen en nuestra voluntad y entonces, al descubrirlos, orientarlos a Dios, hacia Dios. ¿Cómo podemos profundizar un poquito en esto o decirlo de otro modo? Cada vez que encuentro que mi voluntad se dirige hacia una persona en particular,
hacia una situación, hacia un objeto, hacia una actividad. Cuando descubro que mi voluntad, mi intención se dirige hacia esto, darme cuenta que detrás de eso que parezco buscar, en realidad estoy buscando a Dios. Cuando me parece que deseo a una persona y que poco a poco empiezo a amarla y que luego pretendo estar todo el tiempo con esa persona, que es lo que llamamos el enamoramiento. Cuando esto ocurre, tengo que darme cuenta que esa voluntad está expresando en realidad mi búsqueda de Dios. O cuando me dirijo a ciertas situaciones, a ciertos objetos, actividades, etc. Porque al fin de cuentas, ¿qué es lo que buscamos cuando buscamos todo lo demás? Buscamos una paz, un contento y un significado para nuestra vida que en suma es Dios. Entonces no tenemos que confundirnos con las apariencias. Parece que busco esto, aquello, lo otro, lo demás allá. Parece. En realidad siempre te busco a ti, porque eres el único al que amo, incluso aunque mi mente no lo sepa. ¿Cómo no amarte, Señor, si en definitiva todo te lo debo a ti? Soy por ti, existo aquí por tu obra. Mi sentido está en ti. Este es un mensaje también, además de muy bello y muy poético, muy certero y preciso del autor de La Nube. ¿Qué más nos dice? Bueno, abunda en estos conceptos. Nos dice que el hombre tiene dos potencias: conocer y amar. Conocer y amar. A Dios no se lo puede conocer, solo se lo puede amar. Y es mediante ese amor en que podemos llegar a una intimidad con Él y en cierto modo conocerlo. Hace un muy interesante juego de palabras. El amor es el único modo de abrazar a Dios, dice textualmente, de abrazar a Dios y por tanto de conocerlo. Nos advierte el autor que permanecer en la oscuridad, cuando nosotros nos abocamos a la actividad contemplativa, que empieza por un dejar quieto el cuerpo, como todo es sicasta, dejar quieto el cuerpo. Intentar después apartar la atención de los pensamientos. Esto es, si lo logramos, si hacemos las cosas lo mejor posible, esto es dejar la mente también quieta. Y dice que al dejar el cuerpo quieto y la mente quieta, lo primero que vamos a encontrar es una gran frustración. Una gran frustración. Y que es esta frustración la que dará mucho fruto en nuestra actividad contemplativa si pese a ella perseveramos incólumes. Persistir pese a la frustración en la quietud de cuerpo y mente. Y como esto no se puede, ni se puede fácilmente, persistir en la inquietud. Pese a la inquietud, seguimos quietos. Un contemplativo que se inicia puede que pase años, dejando quieto el cuerpo, tratando de desatender pensamientos y no teniendo ni noticias de Dios. Quiero decir, ni noticias del regreso de su amor al corazón. A lo que ha de aferrarse es, como decíamos al principio, a ese suave movimiento de amor que se eleva hacia Dios. Nos da una técnica muy precisa, muy clara, que es, al fin de cuentas, la oración monológica de la que habla Filocalía. El autor habla de una palabrita. En estos tiempos orantes, en estos tiempos al principiar tu actividad contemplativa, en medio de tu frustración, aférrate a una palabrita, a una sola palabra, pero aclara, que tenga para ti mucho significado,
que sea entrañable, que te conmueva. Puede ser el nombre de Jesús, puede ser una palabra como amor, como Dios, la que a cada uno le venga bien. ¿En qué sentido le venga bien? Que nos movilice el corazón, que nos produzca una elevación, un fortalecimiento del anhelo de unión con Dios. Esta palabrita no la dejes ni de día ni de noche, dice. Aférrate a ella en todo tiempo y lugar. Y si estás mal, si estás dolorido, persiste. No es un camino fácil de la contemplación. No se sabe cuándo se halla el premio. Es más, el premio ya está en nosotros, dice el autor. El premio está presente en nosotros cuando descubrimos cuánto lo amamos. Porque lo que nos tiene secos, lo que nos tiene tristes, deprimidos, faltos de sentido, deambulando por la vida, confusos, es haber olvidado, haber anestesiado que amamos muchísimo a Dios. Ya seguimos. Muy bien. Continuemos con las instrucciones que nos da este excelente director espiritual, que es el aparentemente monje Cartujo, autor de La nube del no saber. Nos dice que si queremos dedicarnos a la actividad contemplativa y nuestra conciencia nos acusa, nos va a ser muy difícil, si no imposible, acceder a esta vía de oración en tanto carguemos con faltas, errores o pecados que oscurezcan la limpieza del corazón. Este es un aspecto importante. Y nos sugiere no descuidar lo que se llaman pecados veniales o pequeñas faltas, porque estas son la llave o la puerta que nos puede llevar a un oscurecimiento mayor que luego nos haga muy difícil retornar a este anhelo de Dios que es previo a la oración contemplativa o al camino del silencio. Así que una conciencia que nos acusa nos va a dificultar la contemplación y estar muy atentos a los pequeños pecados que nos van alejando poco a poco de la intención y del anhelo de Dios. Nos dice también el autor que quien se debe entregar a la contemplación es aquel que tiene una sincera voluntad de renunciar al mundo, un sincero deseo de renuncia al mundo. En el contexto monástico de aquel entonces, se entendía por abandono del mundo lo que en Filocalía se llama la xenitía, con X inicial, xenitía, un término griego que implica el alejamiento exterior del mundo. Nosotros, en las circunstancias que vivimos y con el deber al que nos llamó la vida, tenemos que poner especial énfasis en la renuncia a nuestro apego al mundo. No podremos hacer xenitía y entrar a un convento de clausura o alejarnos en un monasterio, retirarnos a una ermita, pero sí podemos hacer las actividades confiados de tal manera en Dios que esto nos deje en el desapego o en esa santa indiferencia de la que hablan algunos santos. Tiene que ver todo esto con la impasibilidad, sin duda, estamos hablando de lo mismo. Toco este tema de la impasibilidad también, aprovecho, a raíz de una pregunta de María, una participante del curso, que nos decía en un comentario en el blog, ¿cómo compatibilizar la impasibilidad con la compasión cristiana? Es que precisamente, María, la impasibilidad como virtud del alma es la que permite una verdadera y profunda compasión cristiana. ¿A qué nos referimos? Habitualmente nuestros actos que llamamos compasivos, caritativos, tienen mucho que ver también con nosotros mismos.
en cierto sentido, no están puros, no son transparentes. Muchas veces ayudamos a los demás, sentimos empatía y efectuamos acciones solidarias o compasivas. Pero nuestro yo, nuestra imagen de nosotros mismos, el deseo de adquirir virtudes no exentas de la gloria de los hombres, nos lleva a mezclar el egoísmo en el aparente altruismo. Queriendo ser buenos, a veces nos fijamos más en nosotros mismos que en los demás. Y esto ocurre las más de las veces inconscientemente. Precisamente esos movimientos de la voluntad que van en dirección diferente a la búsqueda de Dios, esos secretos movimientos del alma. Pero la impasibilidad, cuando el monje, el contemplativo, el cristiano, gracias a su búsqueda y a su compromiso con su búsqueda de Dios, va situándose en un lugar impasible, es decir, un lugar interior que no está sujeto a modificaciones, un lugar al que no llegan las circunstancias ni los avatares de la vida, ese sitio imperturbable. La impasibilidad, el no ser pasible, es el no ser perturbado. Es lo que hemos llamado en otro contexto la ermita interior. En lo profundo del corazón, cuando se va fortaleciendo la confianza, el abandono y la entrega a la voluntad de Dios, se va creando un centro impasible. Esa impasibilidad permite la verdadera compasión cristiana. Porque al no ser nosotros afectados, al estar totalmente entregados a la voluntad de Dios y al tomar todo acontecimiento como proviniendo de su voluntad para nuestro beneficio, estamos en condiciones de dar. Y que ese dar, tanto anímico, espiritual como material, que ese dar no esté entremezclado, no esté ensuciado por nuestro propio egoísmo o nuestro deseo de reconocimiento social, etcétera, etcétera. Este tema de la impasibilidad está muy emparentado con cualquier discurso, cualquier texto de Filocalía. Y por supuesto, la actividad silenciosa y contemplativa que nos sugiere el autor de la nube, en cierto modo requiere ya de algún grado de impasibilidad. Nos dice, en otra nota que yo tomé, soportar el dolor que produce este ejercicio. Debes ser capaz de soportar el dolor que produce este ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Primero, el de la quietud corporal, hasta que llegues a la quietud mental por desatención de los pensamientos. Y allí quedarás en una nube de olvido, olvidado del mundo, todavía no accedes al amor de Dios. En esa espantosa soledad se produce el dolor. Ese dolor ha de ser soportado y trascendido, y lo dice textualmente, lo digo textualmente, hasta que la gracia te entusiasme. Vas a empezar a sentir, dice, un gozo y un contento sin razón aparente que te va a entusiasmar. Ustedes saben que la palabra entusiasmo es, en cierta traducción etimológica, ser tomado, hasta que la gracia te tome, te entusiasme. Y a partir de ese momento, cada oportunidad de contemplación o de oración silenciosa va a ser un gozo, una fuente de dicha. Ya no va a requerir esfuerzo. Ese es un punto también que me parece destacable. Hasta que la gracia te entusiasme, persevera, serás tomado por ella. También dice que los ángeles y los santos se apresuran a ayudarte de todas las maneras posibles cuando ves que pones lo máximo de tu parte para esta actividad contemplativa, cuando pones todo tu afán. Dice también que hay que tratar de suscitar en nosotros el calor, la calidez del corazón
que nos permita reencontrar el anhelo de amar a Dios o ya el amor a Dios. Aunque no sientas amor a Dios, pero sientes el deseo de amarlo, ya está. Ese es el primer paso. Sentir el deseo de tener amor a Dios. En este sentido, podemos usar previamente al ejercicio contemplativo evocaciones, las mejores experiencias de nuestra vida pasada que nos empiecen a inflamar el corazón. Recordar aquellos momentos en que hemos agradecido mucho a Dios, aquella ocasión tal vez en una capilla, en un retiro, escuchando un canto gregoriano, una canción litúrgica, todos aquellos momentos en los que nos pareció conocer a Dios más de cerca, sentir su dulzura. Todos tenemos en nuestra vida, el otro día lo hablábamos con una hermana, experiencias muy buenas de contacto con el amor a Dios y de sentir su amor por nosotros. Desde la niñez, la adolescencia, tenemos seguramente todos varias experiencias de este tipo. No digamos místicas, no digamos experiencias estáticas, pero sí de sentirnos queridos por Dios. Esos momentos en los cuales hemos dado gracias espontáneamente. Evocar estas situaciones previamente a situarnos en la oración de quietud, en la oración silenciosa, nos va a ayudar mucho a poner el corazón en el estado adecuado para esta actividad tan particular. Muy bien. Hay una preparación que es necesaria para la actividad contemplativa. Ya desde la mañana, nos dice el autor de La Nube, nuestro día debe tomarse como una preparación para el ejercicio contemplativo que haremos a la noche, por ejemplo. Y por supuesto también destaca que la lectura, la reflexión y la oración de petición son necesarias para preparar el alma a esta actividad. Lo que ya conocemos como la lectio, la lectura de la escritura, la reflexión sobre determinados pasajes y la petición, la plegaria de petición, también como necesaria para ir ablandando el corazón antes de la contemplación. Ese es un consejo que nos da. Hay alguna ejercitación previa al momento mismo de la oración de silencio. Por caso, ya lo hemos dicho, atender 3 minutos, 5 minutos, a que la respiración se haga lenta y profunda, suavemente, aquieta los pensamientos sobremanera sin otro esfuerzo de la voluntad. Si estamos dispersos, nos encontramos distraídos, empezar a repetir la palabra, esta oración monológica, aún sin tener el sentimiento que la palabra pretende suscitar en nosotros. Empezar a repetirla permite a la mente concentrarse, unificarse en torno a un solo pensamiento, que en este caso sería la palabrita. Posteriormente, al irse despejando la mente, esta palabra no va a ser solo un pensamiento, sino también un sentimiento. Y ahí ya se nos abre la puerta para ir inflamando el corazón. Un método que me aconsejaron en su momento, de alguien que practicaba mucho este tipo de oración, consiste también en escuchar un sonido lejano. Si estamos quietos, en la capilla, en nuestra casa, donde sea, llevar nuestra atención hacia el sonido más lejano, más distante que podamos escuchar en ese momento y sostener esa atención 1 minuto o 2, también va a provocar que nuestra mente se aquiete, se silencie y nos dé margen. Nos permite una distancia e irnos acercando a ese silencio interior que pretendemos. Silencio interior que busca ser el ámbito
para que seamos capaces de percibir el amor de Dios en nosotros hacia Él y de Él hacia nosotros. Quiero leerles un párrafo de la introducción a la nube del no saber. En este caso es en una edición de la editorial Bonum, una introducción que hace James Walsh, que es un sacerdote católico inglés. Ya les digo después las señas del libro. Dice el autor de la introducción: a quien hace todo lo que puede, Dios no le niega la gracia. A quien hace todo lo que puede, Dios no le niega la gracia. Es un aforismo conocido de San Agustín, que resume la interacción de la gracia y el libre albedrío. Lo que agota a la psiquis, escuchen bien, lo que agota a la psiquis es la constante batalla contra la distracción, intentar manejarla y aquietar la incontrolable operación de las facultades imaginativas e intelectuales con nuestro propio esfuerzo. En lugar de eso, dice, despojémonos del pecado que siempre nos asedia. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y consumador de nuestra fe, quien en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz y no se dejarán abatir por el desaliento. Fijar la mirada en Jesús. Esto en su sentido místico, en su sentido interior y también en el sentido de ejercitación previa al acto contemplativo. Muchos de ustedes conocerán cuánto nos ayuda a la concentración de la mente, a la preparación para la oración, el fijar la mirada a veces en un icono o en una imagen de la Virgen o en una cruz, etc. Cada uno tiene su predilección. Y esto no es idolatría. No es que creamos que está en esa forma, en ese dibujo, en esa grafía, en esa pintura o escultura, la divinidad. No creemos eso. Pero sí creemos que esa imagen nos provoca, nos recuerda un sentimiento más profundo. Y entonces es lícito ayudarnos de este recurso para ponernos en la frecuencia o en la sintonía adecuada. Bien, ¿qué más? Hay en esto de ya desde la mañana prepararse a la actividad contemplativa que ocurrirá a la noche o más tarde, tiene mucho que ver lo de utilizar el dolor o el hastío o la sensación de sinsentido, de depresión, etc., tiene mucho que ver con usar estos sentimientos para elevarnos a Dios. Si durante mi día a día o durante el día me siento lejos de Dios, me siento en un forzamiento constante a estar haciendo lo que no quiero estar haciendo, no logro sacralizar las actividades, me siento solo, abandonado, sin fuerzas o sin inspiración, sin ese sentimiento que hace que la vida parezca tener sentido y que ese sentido vive en nosotros. Cuando esto nos ocurre, tenemos que suplicar, pedir a Dios la gracia que estamos necesitando. Y esto durante todo el día, en medio del trabajo, en las actividades más frenéticas. Cada vez que conectemos con este dolor, esto lo hablábamos en el retiro del peregrino ruso, cada vez que este dolor nos llame la atención, que al fin de cuentas viene a ser un aviso de que estamos alejados de Dios en el corazón. No es que Dios esté lejos de nosotros, sino que nosotros, al creernos los que somos capaces de controlar nuestra vida, los verdaderos hacedores de nuestra vida, independiente de su voluntad,
Al creer esto, nuestro corazón se separa de su gracia, no la deja entrar. Ustedes saben que Dios no fuerza, sugiere, golpea, avisa. Yo tomé nota que dice, por ejemplo, no puedo vivir sin ti, no quiero vivir sin ti. No hay nada más importante en la vida que encontrarte. Este tipo de ejaculatorias o de reflexiones nos pueden acercar mucho, nuevamente enfatizo, a esta sintonía o a esta frecuencia pariente de lo contemplativo. Así que recuerden, respirar, escuchar un sonido lejano 1 minuto, 2, atender a una imagen que nos provoque la devoción o que nosotros amemos entrañablemente. Y si pueden permanecer en silencio, en la aridez del silencio, sin hacer nada, también es un momento previo de preparación a la oración contemplativa. Es decir, me refiero a estarse sentado viendo las inquietudes que van y vienen, los pensamientos que pasan, los impulsos de levantarse y abandonar esta actividad. El autor de La nube enfatiza mucho en estos impulsos que nos llevan a apartarnos de la actividad contemplativa. También aborda luego, en algún capítulo, se ve que en aquel momento, incluso lo dice el autor de la introducción, había mucha querella, mucha disputa o polémica entre los monjes que tendían al eremitismo, soledad y contemplación silenciosa, y los monjes más activos. Esta discusión entre Marta y María se ha dado en toda la historia de la espiritualidad y particularmente también en esa época. Entonces le dice al discípulo, el autor de La nube, que permanezca indiferente a estas acusaciones, a estos juicios, a estas críticas, y que no se dedique a contestarlas, porque eso sería para apartarlo de la actividad que le es propia, de su propia vocación. Les quería dar la seña del libro. Hay muchas ediciones de La nube. La que les dejo aquí en la página, debajo del vídeo, es la más usada digitalmente en internet, es bastante fiel. Yo he comprado, en este caso, este libro de editorial Bonum, que tiene una edición e introducción de James Walsh. En ese estoy basando la clase de hoy, que esta es una editorial aquí en Argentina, y en este caso es una edición, la primera edición del 81 y la que yo tengo en mis manos, la de 2009, ya bastante vieja. Bien, interrumpo acá y vamos hacia el final de la clase. Acá les quería leer 4 o 5 renglones del capítulo 13, volviendo al tema de la humildad, que tanto se trata en Filocalía. Y el otro día decíamos algo muy similar a lo que aquí se refiere. Capítulo 13. En sí misma, la humildad no es más que la comprensión y conciencia reales que un hombre alcanza de cómo es él realmente. En sí misma la humildad no es más que la comprensión y conciencia reales que un hombre alcanza de cómo él es realmente. Es cierto que si cualquiera pudiera realmente ver y ser consciente de sí mismo como es, sería verdaderamente humilde. Ser conscientes de cómo somos realmente nos vuelve humildes. No quiero terminar sin hacer algún comentario sobre esto de la dirección espiritual que hablábamos en una de las clases, de que como hoy nos resulta muy difícil encontrar directores espirituales,
no porque no haya quizá gente muy sabia, muy profunda, muy compenetrada de una vida de oración, sino porque tal vez no están a la vista o, o su vocación no los lleva a tomar contacto con los fieles, o porque nuestra propia vida nos aleja de esos ambientes y nos dificulta su encuentro. Vaya a saber las razones. Pero que necesitamos todos acompañamiento y dirección espiritual, creo que está fuera de duda. Solos no podemos. La gracia nos asiste, sí, pero también necesitamos asistencia humana en nuestro lenguaje, un acompañamiento. Y para eso, encontrar un autor espiritual que nos resulte particularmente afín, que nos guste, dicho en otros términos, y que convencidos de su doctrina podamos seguirlo, como si en el libro nos estuviera hablando. En mi caso, ustedes ya me conocen, me siento muy atraído por El peregrino ruso, por este libro La nube del no saber que ustedes ven siempre en el blog, y por Filocalía, que uno lo puede tomar prácticamente como un solo gran autor en sus puntos centrales. Pero cualquier carisma es válido, al que ustedes se sientan atraídos, algún santo carmelita, franciscano, benedictino, cisterciense, tantos y tanta riqueza que hay en el cristianismo de dirección y orientación espiritual. Pero el tema es no pasarse mucho tiempo eligiendo, hacer una recorrida, más o menos revisar cuál de esos tantos libros que conocemos nos ha llegado profundamente y volver a su lectura y otra vez más a su lectura y lo que es mejor, a empezar a seguir los lineamientos que allí se dicen con la misma seriedad con que seguiríamos las indicaciones de un director espiritual al cual admiráramos, en el cual confiáramos y que fuera de carne y hueso. Tomar ese libro para nosotros como regla de vida. Siempre habrá tiempo de agregar algún autor o cuando cambiemos de momento espiritual en unos años será otra la necesidad que tendremos de guía. Pero quería contestar a estas consultas e intercambios que hemos tenido estos días a propósito de este tema con algunas hermanas y hermanos, tratando de aclarar bien a qué me refería cuando yo decía que había que tomar un director espiritual y aferrarse a él. De hecho, que el Evangelio es la norma más grande, más acabada y más transparente que tenemos. Pero los autores espirituales tienen a veces la virtud de irnos introduciendo en el camino de Cristo, en el seguimiento cristiano, con un lenguaje que puede ser más afín a nuestra época y a nuestro momento particular. Bueno, les agradezco mucho. En la clase que viene seguimos con Macario el egipcio, pero ha sido oportuno en esta ocasión abordar este tema que habíamos prometido ya hace tiempo. Muchas gracias por los comentarios y por los intercambios frecuentes que vamos teniendo. Así se construye también una amistad espiritual. Invoquemos a Jesucristo, el Salvador del mundo y de nuestro corazón, para que nos dé la gracia de la vida contemplativa. Muchas gracias.